Corriendo audio. Corre cámara. Corre cámara. Acción. Yo soy Verónica Bujeiro, soy dramaturga, también escribo crítica de teatro, hago ilustraciones también, me dedico a esto de la dramaturgia desde hace 20 años ya. Yo empecé queriendo ser guionista. En realidad primero estudié lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, aunque en realidad yo quería dedicarme al cine. Y pues bueno, fui a estudiar guión al CCC. En realidad a mí siempre me gustó el teatro. Por supuesto que el cine tiene todo un glamour y una cantidad de cosas, pero yo era, gracias a mi madre, era espectadora de teatro, entonces siempre quise teatro. Y pues de ahí se empezó a abrir esa posibilidad y pues en un par de años sí tengo guiones de largometraje, nunca se han filmado, he participado en cuestiones audiovisuales, pero en realidad me he dedicado ya prácticamente al teatro, a la dramaturgia. Creo que el teatro para mí es traer ante tus ojos lo imposible muchas veces, ¿no? Esa vez y lo simbólico también, es realmente un acto, como me decía un amigo, me decía, es que el teatro cuando sucede uno quiere hacerlo, ¿no? Cuando el teatro sucede frente a nuestros ojos uno quiere hacerlo. Hay muchas veces el teatro es muy difícil también, es un arte vivo, entonces es muy complicado que a veces estén todas las, digamos que los elementos que deben de estar para que la obra suceda, y no es de culpar a nadie, sino que es porque es un arte vivo, en efecto, y muchas veces necesita más tiempo, etcétera, que no lo tenemos. Pero cuando sucede uno se queda tocado por ese veneno, ¿no? Entonces sí, pues era un poco lo imposible, lo simbólico, también la posibilidad de tocar otros temas, la poesía que en el teatro. Y bueno, también yo estoy muy agradecida de seguir en esto y de seguir aprendiendo cosas. Hace un par de años participé en una obra sobre Shakespeare. El hecho de estudiar a Shakespeare de esa manera, aprenderlo, ¿no? Nunca dar por sentado. Las obras que uno vuelve a leer, a lo mejor las leíste cuando tenías 20 y cuando tienes 30 y cuando tienes 40, es diferente. Siempre hay, como los sentidos se quedan ahí. No los sentidos, los 5 sentidos, sino el sentido existencial, los sentidos filosóficos, cómo se quedan ahí, el sentido humano. Mi primer acercamiento al teatro fue como espectadora. De adolescente, la verdad, cosa extraña. Bueno, sí era muy dividido con el cine, mi amor con el teatro, pero sí me entusiasmaba mucho ir al teatro. Y me enoja mucho cuando pierdo ese entusiasmo, que bueno, puede ser también una cuestiones personales, ¿no? Pero empecé como espectadora y me sigo considerando espectadora. Cuando escribo crítica de teatro, pues es ahí engañoso decir que uno sigue siendo espectador, porque eres la voz que sobresale de los espectadores, pero sí, me sigo considerando espectadora. Es una posición que debemos de valorar muchísimo. El ver el trabajo de los demás, el apreciarlo o no apreciarlo, verse uno mismo. La primera obra que escribí fue El sueño de la razón, que justamente fue la que envié al Mancebo del Castillo. Y era una adaptación libre y loca de un mito de las metamorfosis. Era sobre Dédalo e Ícaro. Una cosa, desde entonces yo me decanté por la farsa, o sea, siempre ya se volvió como mi estilo, mi tono. Después, la verdad, mi formación fue a través de las becas. Es una formación muy
atípica, muy de elite, por supuesto, o sea, esa es la palabra, porque somos muy poquitos. Y bueno, ahí tuve grandes compañeros, ¿no? Particularmente en el FONCA, que estás junto con las personas de dirección, de escenografía, con Patricia Gutiérrez, que fue mi compañera la primera vez, gran escenógrafa, iluminadora. Al día de hoy sigo trabajando con ella. Entonces, bueno, también son como esa enseñanza, sí en la dramaturgia, pero también en las colaboraciones, en los trabajos de equipo. El teatro es un trabajo de equipo. En otras artes, pues vas, digo, mis amistades literarias, ¿no? Poetas, pues sí conversan entre ellos, pero muchas veces algunos están muy solos, ¿no? Nosotros caminamos más o menos al parejo. Hace poco yo me entré a un taller con Alejandro Tantanian, a distancia, Alejandro Tantanian en Argentina, y sobre una obra que yo presenté como avance, me dijo, los personajes son significantes, no son personas, es decir, son símbolos, son... Y entonces también Helio y Elio, aunque ellos tienen una historia particular que yo fui creando, ¿no? O sea, yo tenía este universo así como de fenómenos de circo, y entonces era ir creando todas las cuestiones, cerrándolo. Pero sí fue así un poco siguiendo las ideas y luego ya muy centrada en construir ese universo. Fue más como en esta libertad casi onírica, ¿no? O sea, que va la farsa. Yo por eso me apego a la farsa, porque ahí puedes hacer cosas que... O sea, esta familia, digo, esta misma obra pues es el castillo de la pureza en otro tono, ¿no? Y también muy inspirada en un documental que vi sobre las mascotas en Tokio, que iban a spas y que iban a guarderías, que los japoneses ya no sé si ahora, pero no tenían hijos, entonces tenían estas mascotas y las trataban como a sus hijos. También ahí está esta idea política del Estado, ¿no? Como se sabe, o sea, Japón tiene una sociedad muy exigente con los niños, ¿no? Sales de la escuela y estudias 12 horas, ¿qué vas a hacer desde que tienes 10 años? Ya saliste mal en matemáticas, eso quiere decir que no puedes ser ingeniero porque eres un tonto. Entonces, esta presión ha llevado a la gente a decir, yo no quiero someter a otro a la misma crueldad, ¿no? Entonces, o sea, y también hay eso hoy en día, ¿no? El decir, no quiero tener hijos, mis perrijos, mis gatijos, etcétera, pues es también una cuestión política, ¿no? Económica, decir, voy a traer a enfrentarlo al calentamiento global, al mundo de violencia, no me alcanza económicamente tener un niño. O sea, ya son estos factores muy diferentes para una familia de 1950, 70, 80 incluso, ¿no? Va cambiando la sociedad, entonces, bueno, a mí me servía como un móvil para hacer esa reflexión, que insisto, en 2008 era como... O sea, no ha pasado tanto tiempo, pero en 2008 estaba un poco más en la nada en México, y yo creo que hoy en día se entiende mucho más. Fue una frase que no es mi frase, es de Francis Picabia, que dice, el arte es un producto farmacéutico para imbéciles. Me la dijo en una clase, nos la dijo en una clase David Holguín, y yo tenía cierta inquietud por trabajar con el arte contemporáneo, entonces de ahí dije, bueno, mi obra del arte contemporáneo se va a llamar así. Estaba yo como en una parte más alta del museo y vi al guardia y dije, es esta persona la que cuenta toda la historia. Claro, o sea, pero yo ya llevaba uno ya la idea en la mente y la respuesta de alguna manera, o la fuerza a tu cabeza, o la realidad, o como sea, pero la encuentras. Entonces ya a partir de que fue él iba a decir, bueno, ¿y quién es esta persona? Las cuestiones espaciales. Catalina me regaló todas esas cosas. El decir, está la línea blanca, y entonces ahí vuelve el tema, decir, ¿por qué lo que está detrás es arte y por qué yo no
puedo estar del lado del arte, todas las prohibiciones, todo, o sea, había rasgos muy característicos, espaciales y de la persona. Y luego, bueno, ya decir, pero bueno, pero no nada más es un guardia de museo. Por supuesto que yo estoy mucho más identificada con él porque a través de Catalino yo lanzo las preguntas que nos hacemos todos y que seguramente se hacen los guardias de museo cuando están ahí cuidando una caja de zapatos. Y no, que no se acerque, que no lo toque, que seguramente han de decir, no es la Mona Lisa, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No? Y entonces dije, bueno, creo que es alguien con quien, de alguna manera, a través de él yo podía decir lo que sentía, ¿no? Y seguramente el público se iba a identificar y decir, yo también he pensado eso. El compromiso que tiene con la realidad del cine y el compromiso que tiene la realidad el teatro y el pacto que hace con los espectadores es muy diferente. El pacto que hacemos cuando entramos a un teatro es ritual, ¿no? A pesar de que se diga que es un cliché, ¿no? Pero sí es un ritual, sí hay una comunión, es muy diferente a la ausencia que tienes en el cine, que está la imagen, pero nada más, ¿no? Entonces sí, tienes que escribir pensando en eso, tienes que escribir también pensando en qué se puede modificar. Tenemos fama los dramaturgos que no nos gustan las modificaciones, y sí, porque podría sentarme a explicar casos que me han pasado, pero yo digo que mientras no ataque el sentido central de la obra está bien. Tienes que pensar las modificaciones porque va a vivir, pero en el cine va a vivir una modificación mucho más radical, incluso, como les digo, los diálogos, porque no pueden ser resueltos de una manera que sea más eficaz para ese medio. Más que decir, me quitaron todo mi diálogo, es que puede ser dicho de la misma manera. Muchas veces empiezo por los títulos, y a veces si no tengo los títulos, pero el título de alguna manera guía el universo. Mi proceso es más como de depuración todo el tiempo, de investigación, es de ver por dónde puede, y sobre todo ir hacia la situación dramática, hacia el cuadro, ¿no? Como aquí que estamos en presencia de cuadros, hacia el cuadro. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y luego, ¿qué más va a ir pasando en ese espacio? Pero sí se va haciendo como por partes. Investigar los temas, también mucha documentación en imágenes para yo más o menos darme una idea de cómo se vería, porque en realidad yo no veo. Luego me dicen, si es así como lo imaginaste, en realidad yo no tengo una imagen precisa de las cosas. Más o menos estoy pensando en cómo pueden funcionar. Y sí, bueno, mucha atención en los diálogos, en etcétera. Y bueno, la creación de los personajes viene otra vez como una especie de destilar todo esto en producto farmacéutico en particular. No es lo que es hoy en día, hasta que yo encontré que ese tema estaba en un personaje. Si no podemos encontrar el tema en un personaje, pues es otro género. Es un ensayo, es una tesis, pero no es una obra de teatro. Entonces tenemos que hacer que funcione como una obra de teatro. También ver, bueno, si tengo ya más o menos un esbozo, bueno, otros cómo lo hicieron, ver obras también para pensar en el asunto. O sea, es una constante investigación en realidad, y una reescritura, una destilar. Mis obras, como ustedes vieron, no son muy extensas. Repito mucho, voy como a cincelar, ¿no?, sobre lo mismo. Investigar y crear siempre están de la mano. O sea, esa investigación tiene que estar ahí. Tienes que aceptar que es un material que tiene que sufrir modificaciones. Eso es complicado, es como una negociación contigo misma, que es complicada, pero tienes que asumir que es el medio en el que trabajas. Eso por un lado, yo puedo ser flexible,
pero hay ciertas cuestiones que suceden ya en las puestas en escena que podrían hablarse. Si vamos a hablar específicamente, ese amor de Romeo y Julieta, que es la obra del Carro de Comedias, el final que está en la puesta en escena no es mío. No sabes, no lo sé, pero no me vas a venir a decir cómo son. Oye, cálmate, nomás por tener estudio no nos vas a venir a humillar. ¡Ay, cálmate, mal querida! ¡Ay! Es solo mía para hoy y nunca más de los demás. Me juraste amor eterno, lo juraste en el altar. ¡Ay! ¡Uy, qué bien pagan en esta casa! Fue una invitación del Carro de Comedias. Yo no conocí a Quilán. Fue la verdad Aquilán Lachino, gran directora. Nos llevamos muy bien. Fue la verdad un diálogo muy gozoso con ella todo el tiempo. Yo les entregué, estuve con ellos el primer mes, entregaba partes de la obra, la leíamos con los actores y de hecho también eso servía para ubicar a Aquilán con el casting, ¿no? Rotábamos, ahora fulano lee a tal, entonces estuve en esa parte con las ediciones de Quilán, que la verdad aprendí mucho de eso. Había cosas que se repetían, había cosas que yo estaba pensando en una obra, insisto, es que Shakespeare es muy extenso, y pues no tiene que ser, de hecho ya está colgada que sea una hora, porque es teatro de calle, entonces pues estás en situaciones en que te está dando el sol, estás parado, etcétera, es complicado. Una gran sorpresa, las actuaciones, la entrega que tienen los 6 todo el tiempo es maravillosa. La música de Félix también, que Félix también es una gran persona, un gran colaborador. ¿O prefiere un ponchecito con licor? Bienvenidas, bienvenidos a esta fiesta. Esta historia que empezó. Algo muy propiciado por Quilán, por todas sus decisiones de dirección, llevar la semimáscara, la estética que se proponía con todo eso, ¿no? Ella pensaba en los años 50, en el bolero, entonces fue también muy gozosa la discusión con los chicos, con los chiques, con esta nueva generación, porque sí hay años de distancia entre nosotros y ellos, pero aún así también fue muy gozoso hablar de nuestras referencias, de ciertas películas, o del amor, o de nuestros padres, o de nuestras relaciones, todo eso se ponía en la mesa de alguna manera, ¿no? Se les pedía además su opinión acerca de la obra, ¿no? Eso también era bastante bueno para mí, regresar con las notas y decir esto no, esto se va, esto se puede ir por un mejor rumbo. Es importante, antes de pedirles a los develadores de placa que nos acompañen, que yo en particular agradezca a 2 personas fundamentales en esta obra. Quilán Lachino, la directora la dramaturga Verónica Bujeiro. Fue bajo invitación y con todas las consignas que tenía Quilán, de por medio de hacer una crítica al amor romántico, que no... yo desde un principio le dije, bueno, ¿qué traducción vamos a utilizar de William Shakespeare? Porque eso es todo un tema. O sea, cuando empiezo a trabajar con William Shakespeare, eso es todo un tema. Y me dijo, no. Yo no sabía ella muy bien o sea, ella tenía como todo el concepto del amor romántico, de los boleros como educación sentimental, de los mexicanos de muchas épocas, porque ella me dijo, a mí me gustan los boleros gracias a Luis Miguel, es decir, o sea, los 90s, ¿no? Ya no estábamos en la generación de nuestros padres, ¿no?
pues estaba toda esa concepción así muy rígida, no rígida, pero sí era teóricamente densa, digámoslo. Y entonces era como, ¿y esto? ¿Cómo se convierte? Entonces otra vez la magia de encontrar a los personajes. Encontrar a los personajes y a partir de una cosa que sí está en Romeo y Julieta, que es un sirviente que se equivoca e invita a Romeo. Entonces dije, en esa grieta, que es algo que ya no se vuelve a considerar en la obra, pero para nosotros habría un camino y bueno, yo en un momento le dije a Kylian, me parece que son los criados, los sirvientes, la cocinera, el cantante no estaba. Pero yo pensaba dije alguien como un cura, como un poeta, pues es el cantante, ¿no? Es el señor que va, como los tríos, ¿no? Que van a ciertas casas y de gente de mucho dinero y tocan. Y ahora solo va a tener el del, ¿cómo así? ¿Qué quieres? Ese es nuestro destino, el ser mujer. ¡Qué injusto! ¡Injusto! Porque antes de esposa y madre soy mujer. Daría lo que sea por ser Julieta. Acepto. Y atarse de por vida el rey Sansón. No, todo por mi padre. Les contara todo lo que he visto ya. Tenía yo la consigna de Kylian Lachino de no aparece Romeo y Julieta. Yo le propuse a ella, son los sirvientes. Me dijo, sí, está bien. Sí tenía cierto temor, especialmente al presentarle la primera escena, pero dije, bueno, o sea, temor y no, porque dije, bueno, si me dice, no, por aquí no es, quizás esto ya le da una idea a ella de lo que no quiere, pero sí, no había nada, ella más bien propuso el concepto y todas estas directrices, ¿no? Pero bueno, fue una cuestión en conjunto. Ese amor de Romeo y Julieta. Concepto y dirección escénica, Kylian Lachino. Dramaturgia, la gran Verónica Bujeiro. Yo tenía, la verdad, ahí sí, estaba muy bien tener el esqueleto de lo que sí iba pasando con Romeo y Julieta, ¿no? Tener en cuenta estas 5 escenas de ellos, de cuando se conocen, de cuando se besan, de cuando deciden casarse, etcétera, y todo llevarlo al espacio de la cocina o a las discusiones que tenían los personajes. O sea, de alguna manera ya había un esqueleto, había un camino. Entonces eso también facilitaba de alguna manera el asunto, ¿no? 2, 3. Yo hago collage desde los 90s más o menos, pues con cosas que recortaba de todos lados, pero después empecé a usar Photoshop. El collage es un arte que, bueno, ahora tiene un auge, creo que en la pandemia, no sé por qué, tuvo un gran auge. Es algo que cualquiera puede tener acceso a él. Yo creo que de alguna manera es como la dramaturgia, es recomponer pedazos y unirlos para hacer tus propias versiones de las cosas. Yo siento mucha libertad cuando hago los collages, porque es trabajar con imágenes y no con palabras. Y pues un día me puse así voy a hacer todo esto. Gané el premio Dolores Castro en ilustración en el 2021, retrabajando las fotografías de las mujeres histéricas. Hice toda una serie sobre las mujeres histéricas. Bueno, dije, igual aquí, o sea, retrabajando todas estas imágenes igual, y hay una obra y quizás sí la hay, pero sí es reinterpretar, es tomar y hacer tu versión de las cosas. Pues todo depende del equipo
todo depende de qué tan involucrada esté en el proceso. Yo he tenido distintos equipos, distintos procesos. Con Claudia Romero sí estaba mucho más presente. Con Angélica Rogel estuve muy presente en la planeación, en ciertas cuestiones. Ella a veces iba y me comentaba, quiero hacer esto, ¿qué te parece? Pero en realidad no estaba tan presente en los ensayos. Entonces también depende mucho de los equipos, o si son obras que te encargan, o si alguien monta mi obra en Monterrey, ¿no? Que La Inocencia de las Bestias se montó en Monterrey, de ese también hay un video. Pues ahí por la distancia, ¿no? No se puede estar, pero de alguna manera si el director, la directora me busca y me dice, oye, te queremos hacer unas preguntas, no entendemos, que es común en mis universos, estoy dispuesta a preguntarles, a responder, a ser parte a preguntarles también, que ven, pero hay procesos en los que no. El producto farmacéutico se montó en Costa Rica también. Yo estaba abierta a hablar con la directora, pero ella no quiso hablar conmigo. Entonces, bueno, también es respetar, ¿no? En algunas ocasiones sí, a veces para bien, a veces para mal, y no necesariamente por la dirección, sino porque hay cosas que mis textos igual no pueden dar, ¿no? En el caso del montaje de Costa Rica me fue claro. Había elecciones muy interesantes por parte de la directora, por parte de Natalia Regidor, pero lo llevaba como a una área en la que era una lectura más performática, pero finalmente mi texto es un texto teatral, entonces no daba para tanto. Entonces ya me vuelvo crítica con lo mío, pero bueno, siempre agradezco muchísimo. Allá en Costa Rica fue una gran experiencia, también un gran equipo, increíbles personas, todos los involucrados. No, me falta hacer eso. Pues en realidad no sé, yo creo que se tiene que hacer uno, tener como la disposición para dirigir, para actuar. Yo como empecé desde la escritura, pues entonces como que siempre me he sentado ahí con los toros detrás de la barrera, pero la verdad es que cada vez se está volviendo más una necesidad, ¿no? Ante ciertos textos que tengo, quizás este que es sobre mi apellido, Somos Animales en Peligro, ese creo que requiere que incluso yo lo diga. La verdad es que estoy así como un poco de mejor no, mejor sí, pero es que sí, se lo di a una amiga y me dijo, no, es que yo creo que esto lo tienes que decir tú. Entonces, bueno, quizás en un futuro no muy lejano sucedan esas cosas. Arriesgarse a realmente decir lo que ustedes quieren decir. Trabajo como jurado de concursos de dramaturgia es una labor muy intensa. Muy interesante también por ver qué se está generando, qué ideas, qué imaginarios hay de por medio. Y veo que hay poco riesgo, creo que estamos en un momento de crisis en todos aspectos, la verdad, en la escena mexicana, crisis económica, ¿no? En cómo sustentar nuestros proyectos. Y creo que gracias a eso estamos limitando nuestra imaginación hacia ciertas historias, hacia ciertos modos de escribir teatro. Entonces yo más que nada les diría que se arriesguen a pensar la escena de otros modos. Finalmente lo que nosotros hacemos no está involucrado, por supuesto está involucrado en nuestro trabajo y una gran economía, pero a diferencia del cine donde le tenemos que responder a productores y a marcas, en el teatro no le respondemos a nadie. Entonces, más que al que tenemos enfrente. Y por más que sea una cosa extraña lo que estás diciendo, vas a encontrar un interlocutor. Entonces, bueno, por un lado es el riesgo, aventurarse a imaginar de otra manera, pues también a conectar, ¿no? A que finalmente el teatro es una de las grandes artes que nos conecta como seres humanos. A eso, a pensar, ¿a quién tenemos del otro lado? No como esta pregunta de
a qué público va dirigido, que está siempre en las convocatorias y etcétera, sino a pensar que al otro lado hay un ser humano, hay una persona a la que le estás hablando, ¿no? Y que justamente eso que tú quieres contar, ¿no? Que quizás te da pena o que es tan íntimo o lo que sea, del otro lado va a haber alguien que va a entenderlo.